Perfecto. Iniciamos grabación. Vamos a comenzar con la clase de la semana número 9. Entramos al estudio de la mecánica dinámica con el primer tema, el cual es la fuerza y su interpretación. Vamos a estudiar específicamente la fuerza, su descomposición vectorial y aquellas fuerzas que actúan en un cuerpo. Suele ser pregunta de examen, ¿cuáles son las fuerzas que actúan en un cuerpo? Y se les pone un diagrama. Generalmente son estas: uno, 2, 3, 4, ¿sí? Ya les voy a indicar cuáles más aparecen. También aprenderán a desarrollar un diagrama de cuerpo libre que se denota como DCL. Finalmente aprenderemos sobre el momento de fuerza o torque, también le llamamos a este. Algunos libros le llaman torca también. Momento de fuerza o torque. Y tendrán una tarea individual de 5 ejercicios que también le indicaré después de la clase. El objetivo principal de hoy es que ustedes sean capaces de identificar, analizar y sobre todo descomponer fuerzas como el peso, la fuerza normal, la fuerza de rozamiento, la fuerza de tensión, que actúan sobre un cuerpo, representarlas con precisión mediante los DCL, o diagramas de cuerpo libre, y calcular el momento de fuerza. Esto con la finalidad de predecir y explicar el comportamiento dinámico de distintos sistemas físicos. Como conceptos previos que ustedes ya deben dominar es la suma y resta de vectores, descomposición de vectores, uso de sus funciones seno y coseno para encontrar sus componentes. Dígase esta la componente en X, componente en Y, su interpretación gráfica, magnitud, dirección y sentido. Operaciones matemáticas y trigonométricas, es decir, manejar ya todas estas funciones trigonométricas que sirven para determinar ya sea las componentes rectangulares del vector o el ángulo. Y operaciones algebraicas básicas, es decir, despeje de fórmulas, despeje de variables, ecuaciones lineales. Finalmente, la familiaridad con conceptos de equilibrio y movimiento. Distinguir entre un equilibrio estático y otro dinámico. Nociones de aceleración, que ya las tienen, velocidad y trayectoria también. Entonces, veamos primero cuáles son las causas del movimiento. Entonces, la dinámica es aquella que estudia precisamente esto, ¿sí? Es aquella relación entre el movimiento y las fuerzas que lo están causando. Estos principios están establecidos en las leyes que vamos a aprender en la siguiente clase, las cuales son las leyes de Sir Isaac Newton, que son 3, de pronto si algunos ya lo han visto. Estas 3 leyes específicamente las vamos a ver en la siguiente clase. Pero los principios de la dinámica están establecidos en estas 3 leyes. ¿Ok? Tales enunciados se conocen como leyes del movimiento de Newton y son la base de la mecánica clásica. Veamos los diferentes tipos de fuerzas o interacciones que pueden existir. Suponga usted que tiene una caja, aquí como vemos una de color naranja, a la cual usted le puede empujar o la puede atar una cuerda y la puede alar, generar una fuerza de tirón, ¿sí? Una fuerza de tensión también se llama. Entonces se llama fuerza a una interacción entre dos cuerpos o entre un cuerpo y su ambiente. Ejemplo de fuerzas de contacto son las que vamos a ver más adelante, en la siguiente lámina. Entonces, ¿qué tipos de fuerza existen? Bajo el mismo ejemplo de una caja, imagínense que esta está asentada sobre una superficie, dígase usted el suelo. Podríamos tener una superficie plana, una superficie inclinada también. Entonces, al estar asentado aquí, la fuerza, existe una de las principales fuerzas, que es la fuerza normal. Se denota con esta N o también con esta N mayúscula, ¿sí? Cualquiera es válida. Esta fuerza normal a- actúa siempre de manera perpendicular al objeto, formando un ángulo, fíjese, un ángulo recto, siempre, siempre. Observe que aquí hay un ángulo recto. No importa cómo esté la superficie sobre la cual está sentada, la fuerza normal siempre apunta hacia arriba con 90 grados, ¿sí? Con respecto a la superficie.
Otra que existe es el peso. Entonces, ¿dónde va a estar el peso? Hacia abajo. Pero en este caso, el peso no es como la normal, ¿sí? Si yo tuviese en una superficie inclinada como esta, el peso siempre apunta hacia abajo, siempre, toda la vida. Si tiene usted en el otro sentido, el peso siempre va hacia abajo. ¿Cuál es la condición aquí con el peso? Resulta que el peso, si yo hago una sumatoria de fuerzas en X y en Y, por ejemplo, prolongo esta línea de la fuerza normal, vendría a ser el eje Y menos Y. Prolongo esta línea donde está sentado el objeto, la caja o lo que sea, menos X y X. Entonces, fíjese, inclina su cabeza un poco, tiene un plano cartesiano. Entonces, obviamente, voy a mover este eje horizontal hacia el punto de aplicación de la fuerza para que vean de qué manera queda el peso. Como les digo, la fuerza del peso siempre apunta hacia abajo, siempre. No importa hacia dónde esté la inclinación. Si es plano, si está inclinado hacia la izquierda, hacia la derecha, siempre apunta hacia abajo. Ok, tenemos ahí. Y este peso, fíjese cómo se descompone en su componente X y hacia abajo, perdón, hacia abajo también aquí, fíjese, su componente en Y, ¿sí? O también se puede formar aquí el famoso triángulo, cuando venimos estudiando el tema de los vectores, fíjese, hacia el sentido X tendrá la componente X y hacia abajo tendrá la componente Y. Entonces, el peso, no se olvide, siempre apunta hacia abajo. Si está inclinado, obviamente, ¿qué es lo que ocurre? Que tengo que descomponerlo en sus dos factores, X y Y. Esas dos son las dos principales, perdón, las dos verticales. Ahora vamos a ver qué otras fuerzas existen. ¿Ok? Vamos a borrar esto para que no contamine visualmente. Y observemos a otra. Entonces, imagine usted que tiene, como le digo, que está amarrado una piola, una soga, lo que sea. Y usted obviamente va a jalar a esta caja y esa fuerza se genera una fuerza de tensión. De igual manera, observe, en este caso, tiene que hacer esta proyección de líneas, que es precisamente el plano cartesiano, y menos y, x y menos x. Entonces, observe que la línea roja no está exactamente en la línea del eje y ni tampoco en la línea del eje x. ¿Sí? Sino que está de manera inclinada. Entonces, si está de manera inclinada, usted también tiene que descomponer este vector. Por lo tanto, tendría, fíjese, tensión en X y tensión en Y. Entonces, puedo tener una fuerza de tensión. Si está inclinada, hay que descomponerla. Puede ser que esta fuerza sea de empuje. Ya vamos a ver otros ejemplos más adelante. Pero si, una vez más, si es que la fuerza que está aplicada no actúa directamente en la línea X o en la línea Y, es decir, que está de esta manera, por ejemplo, hay que descomponer en hay que hacer una descomposición de este vector porque haremos una sumatoria de fuerzas que van solo en X y una que va solo en Y. Esa es la fuerza de tensión. Adicional a esta, imagínese que usted toma un objeto, puede hacer el ejercicio, si está sobre su mesa, coja un esfero o borrador, lo que esté en su mesa, y arrástrelo. Genere una fuerza de empuje. En el momento que usted genera una fuerza de empuje, existe una resistencia entre la mesa y el objeto, que precisamente es esa rugosidad, ¿sí? Que genera una fuerza de fricción. Entonces, la fuerza de fricción estará ahí. Si, por ejemplo, usted está empujando para acá, entonces esta es su fuerza de tensión, podría ser, que está jalando. La fuerza de fricción siempre se va a generar en la dirección contraria al movimiento. Es decir, si usted jala para la derecha, la fuerza de fricción apuntará hacia la izquierda, hacia el otro lado, y viceversa. Si usted empuja hacia la izquierda, la fuerza de fricción se generará al otro lado. Entonces tenemos fuerza normal, peso,
la tensión y la fuerza de fricción. ¿Ok? Entonces tenemos fuerzas de contacto cuando los cuerpos están en contacto, como su nombre lo dice, y fuerzas de pronto de largo alcance cuando los cuerpos están separados. Pero principalmente estas son las fuerzas. Entonces, cuando yo digo, por ejemplo, tengo este mecanismo, un plano inclinado, en donde asiento una caja y esta caja obviamente se desliza. Entonces, obviamente usted tiene que descomponer las fuerzas que existen aquí. Supongamos que no hay una fuerza de empuje, simplemente al estar inclinado, esta va a rodar solita. Entonces va a generar hacia atrás una fuerza de fricción, puede ser Fr o F minúscula, fuerza de fricción. La fuerza normal que apunta siempre arriba, formando 90 grados con el plano de acción, y el peso siempre hacia abajo. ¿Sí ven? Entonces, obviamente, esta fuerza de aquí, voy a hacer el plano cartesiano. Fíjese, la fuerza de fricción sigue el eje X, la fuerza normal estaría siguiendo el eje Y, pero fíjese cómo este peso no sigue ninguna de las dos. Entonces, obviamente, aquí siempre va a haber un ángulo. Este mismo ángulo que está aquí suele estar aquí, ¿cierto? Entonces, usted tendrá peso en y hacia la izquierda peso en X. Entonces, no se olvide, siempre tengo que ubicar las fuerzas y descomponerlas si es necesario. Esto en cuanto a los tipos de fuerzas. Fuerza, entonces, fuerza es una cantidad vectorial, es decir, podemos empujar un cuerpo, como había mencionado, o tirar de él en diferentes direcciones. Imagínese cuando un vehículo le ala a otro que se quedó dañado, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, para describir una fuerza, vamos a tener que indicar su dirección de acción y además su magnitud. Existen mecanismos para medir la fuerza, que suele ser una balanza de resorte. ¿Sí? Es común, como les digo, para medir magnitudes de fuerza. Más allá del mecanismo y el funcionamiento de esto, ¿sí? Quedémonos con lo siguiente en esta lámina. La unidad del sistema internacional que vamos a utilizar nosotros, recordemos que estamos con este sistema, la unidad del sistema internacional para medir fuerza será el Newton. La vamos a anotar con la letra N mayúscula. Y vamos a ver a qué es igual un Newton y en cuestión de unidades y todo eso, ¿no? Veamos que puede existir superposición de fuerzas, es decir, supongamos que quiero alar una caja, pero esta está demasiado pesada. Entonces lo que yo he hecho es atar una cuerda de tal manera, dos cuerdas, de tal manera que una persona ale hacia allá y yo hacia acá. Es decir, entre los dos vamos a lograr mover esta caja. Entonces recuerden el APE que hicieron sobre la suma de vectores para encontrar un vector resultante. Eso vimos un método analítico y también un método gráfico. Es decir, fíjese, la resultante sería igual a la sumatoria de las fuerzas que hace esta mujer y este hombre, llamados fuerza 1 y fuerza 2. Entonces, fíjese que no necesariamente los dos van a poder mover este objeto precisamente en este eje. Si analizamos ese eje, fíjese, estamos sobre un suelo, esto es horizontal. Yo podría trasladar una paralela a esta línea acá arriba para indicar que aquí está el eje X, porque ese es el eje en donde se está moviendo este cuerpo. Y verticalmente, fíjese, estaría aquí el eje Y positivo y menos Y hacia abajo. Entonces, fíjese, tenemos una fuerza 2 que apunta en esta dirección, una fuerza 1 que apunta en esta dirección. Observe cómo la fuerza 1 sigue la línea de uno de los ejes, pero fíjese qué pasa con la fuerza 2. Esta no sigue la línea del eje Y ni tampoco la línea del eje X. Es decir que si no sigue uno de los ejes, yo tengo que descomponer necesariamente esta fuerza. Esta no, porque esta ya está en el eje, ¿no es cierto? Entonces, el principio de superposición de fuerzas dice, el efecto de cualquier cantidad de fuerzas aplicadas a un punto de un cuerpo es el mismo al de una sola fuerza. ¿A cuál fuerza? A la resultante. Vamos a
a cambiar todas esas fuerzas por una sola, la cual es la resultante, ¿sí? Que es igual a la suma vectorial de las fuerzas. Nosotros ya aprendimos a sumar vectores. Como les digo, si es necesario, yo tengo que descomponer una fuerza en sus componentes rectangulares. Cualquier fuerza puede ser sustituida por sus vectores componentes actuando en el mismo punto. Es decir, observemos primero este gráfico intermedio. Existen dos personas que están alando esta caja. Una la está haciendo exactamente hacia arriba y una exactamente hacia la derecha. Entonces, como digo, si este es mi plano de acción, mi plano de movimiento, si yo trazo una paralela, observe, fíjese, tengo el eje X y hacia arriba tengo el eje Y. Entonces, si ya las dos fuerzas están exactamente en cada una de sus ejes, yo haría sumatoria de fuerzas en X igual a esta, sumatoria de fuerzas en Y sería igual a esta. Pero ¿qué ocurre? Que no siempre se da así. Veamos este otro ejemplo, el primero, que tenemos la caja y está atada una cuerda la cual genera esta fuerza en color rojo en esta dirección. Entonces, si yo hago el mismo ejercicio, descomponer, fíjese, para interpretar esta fuerza, ¿cómo está? Esta fuerza necesariamente, ¿sí? Está aplicada con cierto ángulo, vean, un ángulo teta respecto al eje X. Además, entonces hay que descomponer. Podemos poner aquí y aquí la fuerza. Entonces da igual. Lo único que se ha hecho es, en vez de poner aquí, se ha trasladado esa fuerza hacia acá, para que sea más evidente nada más. Entonces, ahora sí, fíjese, esta fuerza, yo, para conocer su, digamos, su sumatoria de fuerzas en X, tendría que sumar esta de aquí, esta no, y sumatoria de fuerzas en Y tendría que sumar en cambio esta de acá, ya no esta, ¿ok? Entonces recuerde, para la sumatoria de fuerzas necesariamente, si una fuerza no está en el eje Y o el eje X, tengo que descomponerla. Fíjense que ahora tengo otro caso donde existe un plano inclinado y aparte de ese plano inclinado, esta persona tiene que alar. Imagínense lo que es subir todo esto. ¿Sí? No, no va a ser tan fácil. Además, fíjese, entonces, cómo ahora está el eje de coordenadas. ¿Sí ve? Ya no está de esta manera horizontal, sino que está inclinada. ¿Por qué? Porque este eje siempre tiene que ser paralelo, por ejemplo, el X, paralelo al suelo o al campo de acción en donde se está moviendo el objeto. Por esa razón, el eje X va aquí. Y el eje Y siempre va a 90 grados. Fíjese, 90 grados y aquí también 90 grados. Ok, entonces observe cómo esta fuerza, para yo hacer las sumatorias, tengo que descomponerla. Aquí me queda una fuerza muy pequeña en Y y una fuerza más grande en X. Entonces, las componentes rectangulares del vector, ¿cómo calculábamos? Para la fuerza X, recuerden, su módulo por el coseno de este ángulo. Y para Y, fuerza, que es el módulo por el seno del ángulo. Eso ya lo saben. Entonces, si sobre un cuerpo actúan más de dos, tres fuerzas, entonces la suma vectorial de todas esas fuerzas que actúan en ese cuerpo la vamos a llamar fuerza neta, ¿ya? Entonces, si en el examen yo les digo calcule la fuerza neta, usted tiene que inmediatamente acordarse que le estoy pidiendo la resultante. Es decir, resultante igual a fuerza uno más fuerza 2 más fuerza 3 más 4 las que haya. Si hay 3 en este ejemplo, entonces fuerza uno 2 y 3. ¿A qué es igual esto? Una sumatoria de fuerzas. Entonces, este símbolo que está aquí, se lee sumatoria vectorial de las fuerzas. O simplemente, también se le llama fuerza neta. Entonces, si yo digo, encuentre la fuerza neta, encuentre el resultante, o haya la sumatoria vectorial o la sumatoria de fuerzas, me estoy refiriendo a lo mismo. Entonces, observe ahora en este vector F1, que apunta hacia la derecha y hacia arriba. Y luego este vector F2 que apunta hacia arriba y a la derecha también. Entonces, mediante el método gráfico del polígono, ¿se acuerdan cómo era? Cola y cabeza se unían y el punto inicial con el final
venía a ser esta famosa resultante, que viene a ser esta famosa sumatoria de fuerzas. Lo que pasa es que esta resultante también tiene aquí, observe, si usted se observa, el triángulo que se forma con la resultante sería este. Entonces, este triángulo, fíjese, tengo componente de la resultante en y componente de la resultante en X. Si yo descompongo la fuerza 1, fíjese, aquí estaría el ángulo, hacia acá va la fuerza en X y hacia arriba va la fuerza en Y. Lo que pasa es que se lo representa acá al frente, ¿sí? Pero aquí está esta, ¿no? Lo mismo se hace con la fuerza 2, fíjese. Aquí estaría la fuerza 2, se la proyecta acá y hacia arriba estaría la fuerza 2 en Y que está proyectada acá al frente. Entonces, fíjese, ¿qué es la sumatoria de fuerzas? Sumatoria de fuerzas o la resultante en X es sumar las dos componentes X con X. Y la resultante Y, de igual manera, sumar Y con Y. ¿Ok? Entonces, podemos reemplazar, como decía, en vez de Rx, podemos poner sumatoria de fuerzas en X, Ry, sumatoria de fuerzas en Y. Si yo quisiera obtener cuál es la magnitud, es decir, esta línea que estoy remarcando, ¿ya? La magnitud, recuerden, ¿qué es? No es más que este triángulo que se forma aquí, la magnitud venía a ser esta hipotenusa, entonces aplicaba Pitágoras, recuerden. Entonces, ¿qué era? Resultante y al cuadrado más resultante x al cuadrado y saco la raíz cuadrada de eso. Si quiero encontrar este ángulo que se forma aquí de la resultante, tangente de este ángulo sería igual a la que esté enfrente. ¿Cuál es la que está enfrente? Fíjese, RY. ¿Cuál está al lado? RX. Entonces, resultante en Y sobre resultante en X, teta igual tangente a la -1, esto ya lo saben. Si quiero encontrar ángulo y módulo. Entonces, como les decía, estamos en este curso estudiando mediante el sistema internacional, ¿sí? En el cual la fuerza es medida en newtons. Su símbolo dijimos que iba a ser la N. ¿Pero qué es un newton? Un newton no es más que la cantidad de fuerza neta que proporciona una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado a un cuerpo con masa de 1 kilogramo. ¿Ya? Es decir, el newton también equivale a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, el newton, digamos, sus unidades ya descompuestas es esto. Vamos a tener una unidad de masa por una unidad de longitud sobre una unidad de tiempo al cuadrado. Entonces, ¿por qué? Esta parte que dice kilogramo viene a ser la masa. Y este metro sobre segundo al cuadrado va a ser la aceleración. Entonces, ¿qué vamos a hacer generalmente? Fuerza igual a masa por aceleración. Pero esto ya vamos a aprender en la siguiente clase. Lo que quiero que ahorita se quede en su cabeza es que vamos a utilizar Newton para medir fuerzas y el Newton también es igual a esto de acá. Existe otro sistema, aparte del sistema internacional, este es del ICI, existe el otro sistema métrico SGS, en el cual se utilizan las dinas. Una unidad de fuerza, es decir, una dina, equivale a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. O también una dina es 10 a la -5 newtons. Entonces ya tiene usted equivalencias que anotar en su formulario en caso de que yo le dé una fuerza en dina. ¿Usted qué tiene que hacer? Pasarlo a newtons. Entonces, si yo le digo la fuerza, se aplica una fuerza de 5 dinas, y vamos a ver también ejercicios de esto, usted tiene que hacer la transformación. Y acuérdese, una dina, abajo porque necesito que se simplifique, equivale a la 10 a la -5 newtons. Y tendría, obviamente, la fuerza en newtons. ¿Sí? Importante estos factores de conversión de aquí. Entonces también tenemos el sistema británico, ¿sí? Que también se suele utilizar en Estados Unidos. La unidad de fuerza es libra. Una libra es un slug por pie sobre segundo al cuadrado. O lo mismo, si yo le doy
la fuerza en libras y digo calcule en newtons, usted tiene que hacer la transformación en unidades. ¿Cómo lo hace? Utilice esta que es más fácil. Si le doy un valor en libras, usted utiliza este factor, ¿sí? Y hace la transformación. Entonces, como resumen, tenemos los diferentes sistemas, internacional, CGS y británico. En el internacional, que es el que generalmente vamos a estar trabajando nosotros, la fuerza se mide en newtons, la masa en kilogramos y la aceleración en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Sí? Pero practiquen, como les digo, este tema de aquí. ¿A cuánto equivale una DINA? Anótelo en su formulario. ¿A cuánto equivale una libra en newton? Va a ser de mucha utilidad. Por ejemplo, yo le digo 15 dinas. Entonces usted tiene que saber cómo pasar esta unidad que está en dinas a newton, que va a ser nuestra unidad de medida. Entonces, fíjese, 5 dinas, acá está la equivalencia. Una dina era igual a 10 a la menos 5 newtons. Multiplica esto y aquí está su valor. Si se da en libras, ¿cómo pasar a newtons? También está el ejemplo. Si quiero hacer el inverso, pronto, ¿por qué no? De newtons a dinas, aquí está el ejemplo. Y de newtons a libras, o sea, el inverso de esto de acá, está aquí el ejemplo para que usted lo revise después. Veamos este ejercicio. 3 luchadores profesionales pelean por el mismo cinturón de campeonato. Imagínense que este es digamos, del ring de pelea, usted está desde arriba, desde el techo, observando, una vista de pájaro que se llama. Entonces, visto desde arriba, aplican al cinturón que está justo aquí. Vamos a suponer que este punto medio es donde está el cinturón y están tratando entre los tres de coger, o sea, de cada uno intentar llevarse este cinturón, aplicando una fuerza en este sentido. O sea, el sentido X es el sentido Y. Las magnitudes de las 3 fuerzas dice que el luchador 1 o F1 aplica una fuerza de 250 newtons. El luchador 2 aplica una fuerza de 50 newtons. Por otro lado, el luchador 3 aplica una fuerza 3 de 120 newtons. Me pide obtener las componentes X y Y de la fuerza neta. Entonces, ¿qué era fuerza neta? Prácticamente es aplicar una sumatoria de fuerzas en sus ejes. ¿Ok? Sobre el cinturón, así como su magnitud y su dirección. O sea, ¿qué nos está pidiendo aquí? Fíjese, lo mismo que teníamos acá, son 3 fuerzas. Necesitamos encontrar esa fuerza neta, su magnitud y su ángulo de aplicación. Entonces, se anotan, ¿no es cierto? Pone usted como datos, fuerza 1, fuerza 2, fuerza 3. ¿Qué es lo que tengo que hacer yo? Resultante en X es igual a la sumatoria de fuerzas en X. Resultante Y, sumatoria de fuerzas solo las que estén en Y. Me pide además las componentes X y Y de la fuerza neta. Es decir, podríamos poner, bueno, aquí está F1, podemos poner FNX, FNY, o sea, fuerza neta en X, fuerza neta en Y. Pero antes de eso, usted tiene que observar lo siguiente. Tiene que darse cuenta cuáles son aquellas fuerzas que están siguiendo exactamente el eje, porque esas no tendría usted por qué transformarlas. Entonces, vea, aquí está eje X, eje Y. Observe que la fuerza 2 va exactamente en el eje X. Esta no tengo que transformarla. Ya está en uno de los ejes. No es necesario. Ahora observe la fuerza 3. También está en el eje Y. La única que no sigue en ninguno de los ejes es esta fuerza 1. Entonces, de esta fuerza 1, acordémonos del estudio de vectores, ¿sí? Esta vendría a ser la fuerza 1, vendría a ser el módulo. Este módulo, fíjese, se descompone. Entonces, hacia arriba, fuerza 1 en y hacia la izquierda, fuerza 1 en X. ¿Ya? Entonces, para hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y, me falta determinar cuánto vale Fx, F1X y F1Y. ¿Ok? Aquí recordemos que tiene su ángulo, que es 53 grados. Ese es el ángulo alfa, pero sabíamos que cuando estudiamos nosotros, aquí es teta, cuando estudiamos nosotros vectores,
nosotros utilizamos siempre la dirección. Entonces, por aquí, este es el ángulo teta, ¿no? ¿Cuánto valdrá este ángulo teta? Esta dirección que va desde el eje X positivo antihorario hasta encontrarme con el vector, ¿recuerdan? Eso ya lo aprendimos. Entonces, aplicábamos lo siguiente. Fíjese, para encontrar la fuerza 1 en el eje X, fuerza 1 en X, hacíamos módulo por coseno de este ángulo teta, que me faltó corregir, porque hay libros que utilizan alfa, pero nosotros aprendimos o definimos ya una nomenclatura. Dijimos que cuando nos vamos a referir a la dirección del vector, vamos a referirnos a un ángulo teta. Conociendo este ángulo alfa de 53 grados, es fácil encontrar esta dirección de este vector F1. Fíjese, si sabemos que todo esto mide 180, hacemos 180 menos 53 y nos queda que la dirección del vector 1 es de 127 grados. Conociendo la dirección y conociendo el módulo, que es 250, yo fácilmente puedo encontrar cada una de sus componentes. Es decir, componente de la fuerza 1 en X, módulo que es 250, por el coseno de 127, que es la dirección, me da el resultado ya incluso con el signo. Por eso yo les enseñé así. Porque si usted usa la dirección, le da exactamente el signo. Si usted utiliza este 53, lo puede hacer, pero usted tendrá que poner manualmente los signos. Obviamente, observe, está hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, lógicamente, la componente X de la fuerza 1 tiene que ser negativa, menos 150. La fuerza 1 en Y es igual al módulo por, esta vez, el seno de esa dirección. Entonces, módulo 250 por seno de 127 grados nos da igual a 199.7. Entonces, ahora sí, fíjese, ahora sí yo ya tengo todas las fuerzas, eh, tanto en el eje X como en el eje Y. Entonces, tendría aquí, fíjese, esta que está escrita, incluso aquí, fuerza 1 en X, y tendría hacia arriba. Nosotros nos acostumbrábamos a poner aquí. Es válido, también lo puede hacer. Fuerza 1 en Y. Fíjese, ¿cuánto vale? 199.7. Si usted desea también esta fuerza la puede pasar hacia acá. ¿Sí? Para que coincida con este eje, es válido. Mil disculpas que no puedo escribir, no puedo hacer una línea recta, es complicado. Fuerza 1 en Y. Entonces ahora sí tengo ya cuáles son las fuerzas que tendré que sumarlas en Y. Fuerza 1 en Y y fuerza 3. Y las que tengo que sumar en X, fuerza 2 y fuerza 1 en X. Entonces ahora sí aplico, ¿sí? Voy a trasladar todos los datos que ya tenía antes. Fuerza 1, recordemos que era 250, fuerza 2, 50 newtons y fuerza 3, 120 newtons que apunta hacia abajo. Encontré ya las componentes de este vector, porque yo necesitaba este vector de aquí descomponerlo. Y encontré que eran menos 150 y, fíjese, 200 casi, ¿no? 199.7. Entonces planteo lo siguiente, resultante en X, o podemos poner sumatoria de fuerzas en X. Resultante en X, ¿cuál será la resultante en X? Fuerza 1 en X, fuerza 2 en X, fuerza 3 en X. Entonces observemos cuáles eran. Fuerza 1 en X, correcto, sí existe, menos 150. Fuerza 2 en X, sí, es una sola y existe esta de aquí, que es de 50 newtons. Pero si como me pides sumar una fuerza 3, esta fuerza 3 solo va hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza 3 en X vale cero o no existe. ¿Ok? Entonces, la sumatoria de fuerzas en X quedaría solo esas dos. Menos 150 newtons que va hacia la izquierda y la fuerza 2 que va hacia la derecha, que es 50 newtons. Esto me da como resultado, ¿sí? Menos 100.2 newtons para la resultante en X. Lo mismo hago con la resultante en Y. Tendría que ser fuerza 1 en Y, más fuerza 2 en Y, más fuerza 3 en Y.
vamos a observar que hacia arriba sí efectivamente tengo F1 en Y vale, en este caso, 199.7. Entonces, 199.7 que corresponde a esta fuerza. F2 en Y. Observo acá la fuerza 2 no existe en Y, únicamente existe aquí en X. Por lo tanto, esta sería cero, o no existe, ¿no? Y la fuerza 3 es así, efectivamente, es un valor de 120 newtons, pero hay que poner el signo menos. ¿Por qué? Porque va hacia abajo. Fíjense a dónde está apuntando, hacia el menos Y. Por lo tanto, esta fuerza 3 es 120, pero negativo. Entonces, 199.7 menos 120, tengo un resultado positivo de 79.7 newtons. Es decir, de este ejercicio que estamos analizando, aquí tendríamos la gráfica de esa resultante. Tenemos una resultante en Y positiva de 79.7 apuntando hacia arriba, ¿no? Tenemos una resultante en X negativa porque me dio menos 100. Entonces, si estamos menos en X, más en Y, estamos en el segundo cuadrante. Por eso se ha graficado aquí esta resultante. Esta resultante viene a ser la sumatoria de fuerzas, ¿sí? ¿Qué me está faltando aquí? Determinar lo que me pedía. Encuentre su magnitud y también su dirección. La magnitud la encontrábamos con Pitágoras. Pitágoras dice, componente x al cuadrado más componente y al cuadrado, saque su raíz y ese es su resultado. ¿Cuánto es? 128 newtons. Es decir, este módulo ha sido 128 newtons. Si quiere encontrar ese ángulo, ¿cómo lo hacíamos? Fíjese. Aquí lo llamamos alfa, porque primero vamos a encontrar este alfa de aquí. Entonces, fíjese que tangente de alfa es igual a, aquí estaría la componente y, ¿no es cierto? Este es el triángulo que se forma, cateto opuesto sobre adyacente, es decir, RY sobre RX. Es decir, arco tangente o tangente a la menos 1 de componente Y, ¿cuánto valía? 79.7, que aquí se le redondeó a 80. Y en X valía menos 100.2, que se lo redondea a 100. Fíjese cómo aquí se escribe sin el signo. ¿Me acuerdan? Eso también se les explicó. Dando un alfa de 39 grados. Es decir, este alfa vale 39 grados. Pero ¿cuál es la dirección? La dirección es aquel ángulo que va desde el eje positivo de las X antihorario hasta encontrarme con esta línea del vector. Por lo tanto, 180 menos 39 igual a 141 grados. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? Algo que no haya quedado claro antes de seguir con el siguiente ejercicio. Con toda confianza, por favor, ¿sí? No se preocupen. Aquí se puede explicar 2, 3 veces, las veces que sea necesario. Si están en silencio, yo asumo que se entiende, así que ya queda a su responsabilidad. Listo. Vamos a ver otra fuerza. Digamos que usted tiene una caja sobre un plano, una mesa o un suelo, es decir, el suelo, podemos decir, y usted tiene que empujar esta caja. Digamos que usted no la empuja de manera horizontal, sino que lo hace de esta manera medio inclinada, con 10 newtons, ¿sí? Y aplicado a 45 grados de esta fuerza. Entonces, un almacenista empuja, dice, esta caja por el piso, como se indica en la figura, con una fuerza de 10 newtons que apunta a 45 grados hacia abajo del horizontal y pide obtener las componentes. Como obviamente, fíjese, esto no sigue una ortogonalidad. ¿Qué es una ortogonalidad? Es decir, que siga el eje X o el eje Y. No lo hace, ¿sí? Sigue una dirección inclinada, ¿no? Entonces, menos Y hacia abajo, Y hacia arriba, menos X acá y X a la derecha. Entonces, ¿qué es esto? Es vector. Y esto usted ya sabe resolver vectores. Entonces, observe la flechita hacia dónde está. Por lo tanto, la componente X ya no estaría la flecha acá a la izquierda, sino estaría acá hacia el centro. Lo mismo la vertical, ya no estaría hacia arriba, sino estaría hacia abajo. ¿Ya? Entonces, es básicamente, como les digo,
vectores, ¿sí? No es nada del otro mundo. Entonces, adicionalmente a eso, fíjese, yo tengo este vector, ¿sí? Que para comodidad, para que usted entienda lo que se hizo aquí, vamos a hacer aparte esa descomposición de ese vector. Bueno, creo que me salió muy grande esta línea, ya. Entonces tengo eje X menos X. Hacia arriba tengo y hacia abajo tengo menos Y. Entonces, por comodidad, ¿sí? Y lo lógico, no siempre se trabaja con el vector en donde la flecha está aquí, ¿sí? ¿Qué es lo que se hizo aquí? Se trasladó en realidad este vector hacia acá, es decir, esto se lo movió para abajo, de tal manera que la cola queda en el origen y la flecha o la cabeza queda acá. Entonces, en realidad, este vector está en el cuarto cuadrante, ¿sí? Este ángulo de 45 grados, fíjese cómo viene esta línea roja aquí. Este ángulo de 45 grados estaría aquí también, justo al frente. Es decir, tendría alfa igual a 45 grados aquí. Pero ¿qué sabemos nosotros de vectores? Que es conveniente trabajar con la dirección del vector, desde el eje positivo de las X en sentido antihorario hasta topar con el vector. Por eso mi dirección es igual a lo que está aquí, 360 menos esos 45, es decir, 315 grados. Y eso, el resto usted ya lo conoce. Para la componente X, módulo por coseno de teta, o sea, de la dirección, es decir, 10 por coseno de 315, 7.1. Y para el eje Y, módulo por seno, en cambio, de la dirección del eje teta. 10 por el seno de 315 menos 7.1. Entonces, fíjese, era lógico. Componente X positiva, componente Y negativa. Estamos en el cuarto cuadrante. Entonces, hemos encontrado lo que pedía el problema, las componentes horizontal y vertical de esta fuerza. Practiquen, que suele ser ejercicio de examen este. Veamos ahora otro ejemplo en el que tenemos un camión en el cual una persona está tratando de subir una caja. Generalmente estos trailers, los camiones, tienen una rampa que la bajan para ayudarse a subir objetos. Entonces, fíjese, primero, esta rampa está a 20 grados de inclinación. ¿Ok? Por lo tanto, ¿cuál es el plano de acción? ¿Dónde estaría mi eje X? Mi eje X está justo en esta línea de la rampa. Menos X aquí, más X acá. Y aquí hacia arriba, fíjese, estaría perpendicular a este eje X, formando 90 grados con el eje X, más Y menos Y. Entonces, aparte de eso, ¿sí? Por facilidad, ¿qué es lo que se suele hacer? Este campo de acción, o sea, esta línea donde actúa el objeto, se traza una paralela a esta, para que sea más fácil identificar las fuerzas. Estaría en realidad aquí, menos X y X. Observe cómo la fuerza no está siguiendo ni el eje X ni tampoco el eje Y, está entre los dos. Por lo tanto, es un vector que yo tengo que descomponer fx, ¿sí? Es decir, su componente X y su componente Y que estaría aquí, que también por comodidad se puede escribir acá, como usted se acomode, ¿sí? Si aprendió acá, no importa, pero sepa que tiene aquí la componente Y. ¿Con qué ángulo? Fíjese, 30 grados, o sea, muy independiente de este ángulo de abajo. Entonces, un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. Dice, la rampa está inclinada a 20 grados y el hombre tira con una fuerza F cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con el eje X. ¿Sí? Primero, pregunta, ¿qué fuerza se necesita para que la componente en X paralela a la rampa sea de 60 newtons? Es decir, ya nos da la componente X como dato. Nos dice que la componente X de esa fuerza, es decir, esta componente que está aquí, ¿sí? Nos dice que vale 60 newtons. El ángulo de inclinación yo ya lo conozco, son 30 grados. Me pide determinar precisamente la otra componente y también la fuerza, ¿sí? Entonces, como esto es un caso de vectores, aquí estaría, fíjese, la fuerza en X
y hacia acá arriba estaría la fuerza en Y, o también aquí a la derecha, es decir, F se me forma un famoso triángulo rectángulo, FY, ¿sí? Que punta hacia arriba. Y aquí estaría los 30 grados, ¿ok? Entonces, si quiero encontrar el Fx igual a fuerza por coseno de teta. Recuerden, Fx yo tengo el dato, coseno de teta también puedo calcular, pero precisamente esta F desconozco. Entonces, como yo necesito calcular esta F, voy a despejarla. De tal manera que el coseno de teta, como está multiplicando, pasaría al otro lado de la ecuación a dividir, es decir, debajo del Fx. Eso es lo que se hizo aquí. Luego se reemplaza los valores conocidos, Fx vale 60 newtons, y coseno de 30 grados. Me dio un resultado de 69.3, es decir, esta fuerza que está en color rojo, ese módulo equivale a 69.3. Y conociendo el módulo, yo ya puedo reemplazar en la fórmula de la componente Y tranquilamente, módulo por seno de ese ángulo, es decir, 34.7. Fíjense que son ejemplos sencillos, pero hay que entenderlos. Tanto este como este suelen ser de tipo examen, así que si no entiende algo, por favor, dígamelo. Y si no, conéctese a la tutoría del viernes, que también podemos discutir más ejercicios similares. Ahora veamos específicamente el peso. El peso es una fuerza. También suele ser pregunta de examen. ¿Qué es el peso? El peso es una fuerza, pero es una fuerza ejercida por la tierra, ¿sí? Sobre un cuerpo. Entonces, no es lo mismo peso que masa, ¿sí? La masa, por ejemplo, nos dice la cantidad de materia que contiene su cuerpo, por ejemplo, ¿ya? Es decir, usted se sube a la báscula cuando va al médico y le dice su masa, por ejemplo, 50 kilogramos, si es muy delgado, o 70, no sé, unidad, perdón, número y unidad, en kilogramos porque estamos en el sistema internacional. Esa es su masa, pero su peso no es lo mismo. Su peso es igual a su masa por la gravedad de la Tierra. Ya habíamos convenido que la gravedad que vamos a trabajar era 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. Esto es una aceleración, ¿sí? Se conoce la aceleración de la gravedad. Entonces, si usted quiere conocer su peso, debe multiplicar su masa y ayúdeme con esta operación. ¿Cuál es el resultado, por favor? Por la gravedad, es decir, por 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Alguien, por favor, que me ayude con ese resultado? Va a haber algún voluntario por aquí, alguien que me aparezca en lista. Duval Morales. 686. 686. 186. Bueno, ya me ayudaron alguien. Uno solo, por favor. 686. 686. Ya. Entonces dice que, por ejemplo, si usted tiene 70 grados de masa, significa que su peso es igual a 686 kilogramos, observa la unidad, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Fíjese esa unidad, kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Qué decíamos al inicio? Bueno, lo voy a escribir aquí, que no me acuerdo en qué lámina estaba. Kilogramo, metro sobre segundo al cuadrado, es igual a newton, es decir, que lo representamos como n, es decir, su peso también lo puede expresar de esta manera. 686 newtons. Ok, entonces, si yo les pregunto en examen, ¿masa y peso es lo mismo? Obviamente que no. La masa es la cantidad de materia que contiene su cuerpo o cualquier cuerpo, y el peso, en cambio, es una fuerza ejercida por la tierra sobre el suelo. ¿Gracias a qué? Gracias a efectos de la gravedad. ¿Ok? Eso en cuanto a peso y masa. Por lo tanto, un cuerpo en caída libre, imagínense que tiene ahí una persona que está practicando paracaidismo, ¿sí? Esta persona está en caída libre, es decir, la acción de la gravedad de 9,8 hace que su cuerpo sea llevado hacia el centro de la Tierra, hacia el suelo en este caso, ¿no? Por la segunda ley de Newton, que ya vamos a aprender la siguiente clase, pero las de adelanto, la segunda ley de Newton dice
Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. ¿Sí? Entonces, la fuerza que hace que el cuerpo se acelere hacia abajo es el peso. Peso, ¿ok? Entonces, fuerza igual a masa por gravedad, porque la aceleración en este caso es la gravedad. Y hacíamos el ejemplo, ¿no? Esta vez con 69 en vez de 70, por 9,8 da 676 newtons. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado es igual a newton. Entonces, en términos generales, un cuerpo de masa M, es decir, un cuerpo de masa de 50 kilos, de 60, practique, incluso puede poner su masa aquí. Tiene un peso de magnitud dada por W. Entonces, a la fuerza, ¿recuerdan las fuerzas que aprendimos al inicio? Fuerza normal, la fuerza del peso, la fuerza de fricción, la fuerza de tirón, ¿sí? O simplemente una fuerza, por ejemplo, de empuje. Al peso lo vamos a denotar como W. Y eso sería masa por gravedad. Entonces, la magnitud del peso de un cuerpo de masa M. Donde G, recordemos, es la aceleración de gravedad que se mide en metros sobre segundos al cuadrado. Y habíamos acordado utilizar este valor, 9,8 para nuestros ejercicios. Veamos cómo varía la gravedad con la ubicación. Esta también suele ser una pregunta de examen, donde les digo, si usted pesa, si usted tiene en la Tierra una masa de 50 kilogramos, ¿pesa lo mismo aquí en la Tierra que en la Luna? La respuesta es que no, ¿sí? Su peso no es igual, fíjese, el peso es una cosa, la masa es otra, yo lo expliqué. ¿Sí? El valor de la gravedad, primero que en la Tierra, suele estar entre estos valores, 9,78, 9,82, es decir, dependiendo de usted en dónde se encuentre, la gravedad sería mayor o menor al valor que nosotros adoptamos, porque no es perfectamente esférica, es achatada en los polos, ¿sí? Por efecto de rotación, etcétera. Pero, ¿qué hacemos nosotros en física? Hacemos una simplificación y decimos, trabajamos con 9,8 y listo. Pero ahora, si usted está en la Tierra y si se va a la Luna, ¿sí? Su masa, observe, vamos a hacer el experimento con una masa de 1 kilogramo, fíjese, en la Luna y en la Tierra su masa es lo mismo, la masa no tiene por qué cambiar, pero el peso sí cambia, el peso sería mayor en la Tierra que en la Luna. ¿Por qué? Porque peso, que dijimos que vamos a anotar como W, es masa por gravedad. Lo mismo acá. Peso igual a masa por gravedad. La masa efectivamente es 1 pero la gravedad de la Tierra es 9,8, mientras que de pronto, bueno, tengo este valor, no sé si es exacto, pero digamos que la gravedad de la Luna suele estar entre este valor, 1,6. Por esa razón, el peso en la Tierra es mayor que el peso en la Luna. Entonces, también suele ser pregunta de examen. Entramos directamente a lo que es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre no es más que representar, ¿sí? Mediante vectores, las magnitudes y su dirección de todas las fuerzas que están aplicadas en un cuerpo, sobre todo por todos los cuerpos que interactúan con él. Entonces, observe, creo que todos hemos visto atletismo, aunque sea por televisión, cuando el atleta apoya sus rodillas de aquí y sus piernas, ¿sí? Los dicen sus marcas, listos y fuera. Cuando hace esta fuerza, fíjense, este empuje para poder arrancar, ella no aplica una fuerza perfectamente horizontal, lo hace de manera inclinada, que viene a ser representada por esta fuerza. Entonces, el diagrama de cuerpo libre precisamente es representar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. Entonces, en primera instancia está esta fuerza de empuje que viene a ser este F, ¿no? En segunda instancia, ¿cuál está? Esto sí, recuérdelo en su mente. Como nosotros tenemos, todos los cuerpos tienen masa, ¿sí? Por ende, al estar en la Tierra con una gravedad de 9,8, también va a tener peso, es decir, va a tener W. Por lo tanto, este peso, fíjese, está en todos los diagramas de cuerpo libre y siempre apunta hacia abajo. Fíjese que la atleta sale en esta dirección, sí, inclinada hacia la derecha y hacia arriba, pero la fuerza siempre está hacia abajo.
Obviamente, para yo hacer sumatoria de fuerzas, ¿qué es lo que aprendí? Que no puedo sumar directamente una fuerza que esté así inclinada. Tengo que descomponerla en sus dos componentes rectangulares, Fy y Fx. Si yo quisiera hacer una sumatoria de fuerzas de este sistema, de este atleta, tendría en Y, Fy y el peso. Y en X únicamente esta de aquí. ¿Ok? Pasos para construir el diagrama. ¿Qué es lo que se suele hacer? ¿Sí? Dependiendo del cuerpo que se esté estudiando, ¿sí? Hay que decidir eso. ¿Cuál es el cuerpo que estamos estudiando y el que vamos a analizar? Dos, importan las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Es decir, vamos a identificar aquellas fuerzas que actúen sobre el cuerpo y no hay que confundirse con las fuerzas que éste ejerce sobre otro. Es decir, solo las que actúen sobre él. Ya vamos a ver con ejemplos. Se dibujan vectores, como vimos, que muestran las magnitudes y sus direcciones en todas las fuerzas aplicadas. Si en un problema intervienen dos o más cuerpos, hay que descomponer el sistema. Es decir, digamos que usted está analizando el choque, digamos, de dos vehículos. Entonces, no va a analizar los dos vehículos, digamos, siniestrados, sino que lo hará cada uno por separado. Y vamos a ver también ejemplos de eso. Empecemos por un ejemplo sencillo. Este basquetbolista, cuando salta, ¿sí? Y está a punto de encestar. ¿En qué momento estamos analizando? Justo cuando él está suspendido en el aire. Cuando está suspendido en el aire, fíjese, la única fuerza que está actuando sería el peso. Fíjese, siempre el peso. Si analizáramos el punto donde él todavía está en el suelo y recién está arrancando, eso es otra cosa. Ahí sí existe una fuerza de empuje hacia arriba que él aplica con sus piernas y el peso hacia abajo que siempre va a existir por acción de la gravedad. Pero no es el caso. Estamos analizando justo cuando él está suspendido en el aire, cuando ya su fuerza de impulso prácticamente está llegando a cero y él va a empezar a caer por acción de la gravedad. ¿Sí? Dependiendo, tiene que ir razonando usted en qué punto. Como digo, si es que yo le digo, analice justo en el salto, ¿ok? Entonces aquí hay una fuerza, habría que aumentar esta fuerza de aquí. Y está haciendo verticalmente, por lo tanto, sería fuerzas en Y. En X no tendría. Acá un buzo, ¿sí? Como está, como digo, en la Tierra, por acción de la gravedad, siempre existe el peso, observes. El agua, si usted cuando ha intentado lanzarse a una piscina y quédese inmóvil, ¿qué es lo que suele pasar? Como sus pulmones están llenos de aire, usted va a tender a flotar. Aquí tenemos la fuerza de flotabilidad hacia arriba. Si usted se mueve, es decir, empieza a estirar los brazos o ya sea a patalear, generará una fuerza de empuje. Es decir, usted se moverá hacia la izquierda, porque hacia la izquierda vemos este buzo, ¿no? El agua, obviamente, todo cuerpo, ¿sí? Que interactúa, ya sea en el suelo, en el agua o en el aire, incluso si tuviésemos un avión, ¿sí? Va a haber una interacción, va a haber una fricción. En el suelo va a haber una fricción entre el cuerpo y el suelo. En el aire, obviamente, hay una fricción entre el avión y el aire, ¿sí? Por eso es que, ¿sí? Si no lo saben, el aire genera resistencia y suelen calentarse, digamos, el fuselaje del avión. Lo mismo aquí en el agua, existe una fricción con el agua y el cuerpo. Entonces tiene la fuerza de arrastre, la fuerza de fricción. Eso es un diagrama de cuerpo libre, es de representar todas las fuerzas que están actuando en un cuerpo. Volvemos ahora a este ejemplo de otro atleta que juega, podemos decir, vóley de pronto, ¿sí? Y este tiene una pelota de masa M directamente hacia arriba, está impulsando hacia arriba, no está lanzando. Dice que esta experimenta resistencia del aire considerable, ¿sí? No experimenta, perdón. ¿Qué significa que no experimenta? En física se acostumbra a decir se desprecia, ¿sí? O desprecie la resistencia del aire. Es decir, ¿qué significa desprecie? No le tome en cuenta, ¿ya? Eso significa despreciar. Me pide dibujar un diagrama de cuerpo libre de esta pelota mientras está en el aire, en tres puntos específicos. Cuando se mueve hacia arriba,
en su punto más alto y cuando se mueve hacia abajo. Entonces, fíjese que lo que le decía, justo en el instante en donde lanza la pelota, existe una fuerza que aplica el jugador y hace que esta pelota se vaya hacia arriba. Y el peso siempre está presente, independientemente de si él está solo sosteniendo la pelota, el peso siempre existirá por acción de la gravedad. Entonces, el primer punto que se pide analizar es cuando ya el balón abandona las manos del jugador y está en el aire. Actúa solo el peso. En su punto máximo, obviamente ya pierde su fuerza de empuje, también estará el peso. Y fíjese, cuando empieza a caer, también existe el peso, no hay otra fuerza. En este caso solo existe el peso. Veamos el diagrama de cuerpo libre ahora de dos bloques, que está un bloque pequeño asentado sobre un bloque grande y este a su vez está sentado en una mesa horizontal. Adicional a eso dice que se amarra una cuerda aquí y se tira, ¿no? Aquí se genera una fuerza de tirón o de tensión. Una persona jala horizontalmente el bloque B, haciendo que ambos bloques se muevan juntos, como una sola unidad. Y usted podría hacer este ejemplo. Puede poner un cuaderno y encima la calculadora, por ejemplo, y empiece a alar el cuaderno. ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a mover los dos juntos. Entonces, nos dice que mientras este sistema se mueve, me pide elaborar un cuidadoso diagrama de cuerpo libre del bloque A y el bloque B, en dos condiciones. Si la mesa no tiene fricción, esa es una, ¿ya? Hagamos el ejemplo, imaginémonos que sobre esta mesa se ha puesto bastante aceite, supongamos. ¿Qué significa eso? Que se va a mover como un jabón esto, ¿sí? No va a haber resistencia, eso significa que no tiene fricción. Ese es el un caso. Y el caso B me dice, en cambio, en que hay fricción entre el bloque y la mesa. Es lo que ocurriría en la realidad, que sí existe fricción. Y la fuerza sobre el bloque B es igual a la fuerza de fricción con él debido a la mesa. Entonces, ¿qué era lo que les decía? Que si interactúan dos cuerpos, yo no puedo hacer un solo diagrama de cuerpo libre de los dos. Tengo que necesariamente separarlos. ¿Sí? Tengo que separar. Por un lado estaría el bloque A solito y abajo el bloque B solito. Tengo que hacer dos diagramas de cuerpo libre por cada uno de los objetos. Ok, entonces en este caso hay una fuerza de tirón que está abajo, por eso es que esa sí se ha puesto en el cuerpo B. Acá arriba, fíjese, no se representa esta T porque ahí no está esa fuerza, está amarrado en realidad abajo. Adicionalmente a eso, en el caso A, estamos haciendo el caso A, como me había dicho que la mesa no tiene fricción, por lo tanto, aquí no existiría ninguna fuerza de fricción. Adicionalmente, ¿qué podemos obtener aquí? La fuerza del peso, peso del cuerpo B, hacia abajo siempre. Y la fuerza normal, fíjese, la fuerza normal del cuerpo A con el cuerpo B, es decir, tengo una fuerza normal aquí del cuerpo A y tengo otra fuerza normal aquí del cuerpo B. Por esa razón se juntan esas dos y tengo fuerza normal de A más B. También, ¿qué tengo? El peso, fíjese, en el cuerpo B estoy analizando, ¿no? Todavía no se vayan a este de acá arriba. Adicionalmente, la caja pequeña está sentada encima de la caja grande, por lo tanto, tengo el peso de esa caja pequeña actuando aquí. Y ese sería básicamente el diagrama de cuerpo libre de la caja B. La caja A obviamente está sentada, tiene su peso hacia abajo y tiene una fuerza de fricción tal, ¿sí? Como que hay fricción entre los dos y al mover usted con fuerza solo la caja B, esa fuerza de fricción evita que esta caja salga volando hacia atrás, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo aumento esta fuerza de tirón, la hago mucho más grande? Va a superar esta fuerza de fricción pequeña y obviamente tenderá a salir volando. Ese es el caso A. El caso B me dice que ahora analice lo que ocurre en la realidad, es decir, que si usted asienta su cuaderno, sobre su cuaderno la calculadora, y sobre ellos, y todos esos dos objetos sobre la mesa, ¿ya? Va a haber una fricción, como le digo, entre la mesa y la caja B. Entonces aquí está representado el diagrama de cuerpo libre en el caso B.
la fuerza de fricción. Fíjese que hacia la derecha es que se está alando este objeto, por lo tanto la fuerza de fricción está contraria al movimiento. Entonces, esto también suele ser pregunta de examen, ¿ya? Fuerza de fricción siempre va a estar en sentido contrario a la del movimiento. También, ¿qué tengo aquí? El peso de la caja B. Sobre la caja B está el peso de la caja A. Y hacia arriba tengo la fuerza normal A y B. Ya sabemos por qué. Pero obviamente, al haber fricción, ya esto se vuelve más lento, este movimiento, ¿sí? Y por lo tanto, la caja de arriba, usted haga el experimento, coja el cuaderno, muévalo lentamente y va a ver que la calculadora no se mueve para nada. Por esa razón, aquí no existe ninguna fuerza en el eje X. Únicamente existe, obviamente, por acción de la gravedad, la fuerza del peso y la normal que siempre actúa hacia arriba. Si vemos otro ejemplo de la vida cotidiana, un auto jalando a otro. En este caso, el auto está jalando esta buseta o este camión que le ponen aquí mediante una cuerda amarrada. Entonces el camión está en la marcha neutral, nos dice, ¿sí? Para poder mover hay que quitar el freno de mano, quitar el freno de pie y dejar además la marcha en neutro, si es manual. Si es automático, de igual manera, dejar en neutro. ¿Qué significa dejar en neutro? Que pueda moverse libremente. Entonces dice, conforme este auto negro acelera para alcanzar la rapidez de crucero en el camino, me pide dibujar el diagrama de cuerpo libre de literal A, el auto solito, y literal B, el camión solito, ¿no? Y el literal C nos dice, ¿qué fuerza acelera el sistema hacia adelante? Explique cómo se origina esta fuerza. Entonces, ¿qué hago yo? Primero aíslo el cuerpo A. Es decir, en este caso, vamos a elegir el camión. Fíjese que como está amarrado aquí una cuerda y está siendo alada en ese sentido, hacia la derecha, hacia allá está jalando el auto negro, está la fuerza de tensión hacia la derecha. Sobre todo cuerpo siempre existe el peso, observe, el peso del camión. Y sobre, contrario a esto, perpendicular al eje digamos, de movimiento, está la fuerza normal del camión o de la buseta. Y el auto, como digo, hay que separar los sistemas para analizar, no puedo hacerlo de esta manera. El peso, obviamente este auto también tiene su masa, por acción de la gravedad tendrá su propio peso y su propia fuerza normal. La llanta, obviamente, al inicio va a patinar, no es que sale directo, va a generar una fuerza aquí. ¿Cuál es esa fuerza? Fuerza de fricción, ¿sí? En este caso, ¿por qué la fuerza de fricción está hacia acá? Si se supone que el carro se va a mover para allá, dirá usted, ¿sí? La dirección del movimiento tarde o temprano es, los autos se mueven hacia la derecha. ¿Qué es lo que pasa? Y esto puede hacer usted, el ejemplo, lo mismo. Tome un elástico que generalmente funciona mejor o una cuerda. Con un elástico les va a quedar mejor. Sostenga con sus dedos el un extremo y el otro, intente alar, es decir, déjelo quieto. El punto uno, déjelo quieto o amárrelo a una cama o lo que sea, por ejemplo. Y solo ale el punto dos, es decir, llévelo para allá, una tensión. ¿Qué es lo que va a pasar? Obviamente esto se va a estirar un poco hacia acá, pero en el otro lado, en el otro sentido, en realidad, justo en este punto aquí, cuando usted ala, esta cuerda o este elástico va a tender a quedarse hacia la izquierda porque esto está fijo, esto no se mueve. Por lo tanto, por esa razón, aquí, justo en este punto, la fuerza de tensión queda hacia allá. El auto está jalando acá, pero la cuerda va a tratar de regresar hacia el otro lado. Incluso si esta cuerda no es lo suficientemente fuerte, se va a romper y sale, ¿sí? Disparada para acá la cuerda y el auto obviamente se mueve hacia la derecha. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, los diagramas de cuerpo libre quedarían de esta manera. Pasemos inmediatamente al torque. Con esto ya acabamos la clase. El torque o momento, también se le llama, ¿sí? Momento de lo que vimos al inicio, a recapitular, en los temas que se planteaban para el inicio, teníamos el momento de fuerza. Por esa razón les dije
Les voy a dar todos los nombres que se suelen encontrar en esto, porque si consultan otra bibliografía van a decir, oiga, pero aquí se habla de torca, se habla de torque, ¿sí? Entonces, torque, torca, lo que sea, es el momento de inercia. Es decir, no es más que una fuerza por un brazo de palanca. Es decir, fíjese esta fuerza por esta longitud, ¿sí? ¿Dónde podemos ver? Por ejemplo, si usted sostiene un frasco, ¿sí? Esta mano está fija, la otra mano hace el giro. Entonces, ese es un giro, ¿no? Generalmente es una fuerza que genera un giro. Eso es un torque. Torque o momento de inercia. Entonces, es una medida cuantitativa de una fuerza para causar una rotación. Entonces, el mejor ejemplo, cuando usted intenta zafar un tornillo, por ejemplo, aplica una fuerza a la herramienta, hace un giro y esta va a empezar a aflojarse. Eso es el momento de torque. Eh, digamos, su fórmula, ¿cuál es? El momento de torque es igual a una fuerza por una longitud. Entonces, está la fuerza aplicada y depende de la longitud. Si usted intenta empujar aquí en la parte más corta, se le va a hacer más difícil. Usted, si empuja más hacia afuera, se le va a hacer más fácil. Si de pronto alguien que haya visto mecánica, cuando los mecánicos quieren zafar una tuerca bien apretada de un camión, por ejemplo, ponen la herramienta y sobre esta herramienta le ponen un tubo largo, ¿sí? Si yo aumento esta longitud, aumento la fuerza de torque que genero y será más fácil zafar ese tornillo, ¿sí? Entonces, aumento de torque no es más que un giro, ¿sí? Es una fuerza para causar una rotación, un giro. Su fórmula es fuerza por longitud. Vamos a convenir, y esto tiene que aprenderse, por favor. Si el giro se lo hace, ya sabemos del reloj, ¿no? ¿Cómo está el reloj? 12, 6, al menos el reloj tradicional, que actualmente ya no se usa. Las manecillas siempre se mueven hacia acá. ¿Sí ven? Así se mueven las manecillas. Por esa razón se dice, en contra de las manecillas del reloj o antihorario, será positivo, ¿sí? Por lo contrario, si se gira hacia la derecha, es negativo. Véalo de esa manera. Entonces, si el giro se da a la izquierda, es positivo. Si el giro se da hacia la derecha, es negativo. Esa convención de signos vamos a utilizar. ¿Sí? Entonces, obviamente, cuando tenemos una herramienta aquí y una fuerza aplicada, pero ¿qué tal si la fuerza no está aplicada justo formando 90 grados con la herramienta, por ejemplo? Sino que está un poco inclinada. Cuando está inclinada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Fuerza por R. Viene a ser la longitud mismo del brazo de palanca. ¿Ya? Entonces, en este caso lo que se suele hacer es que L será igual a este radio por el seno de este ángulo. Entonces la fórmula queda fuerza por el radio por el seno del ángulo. ¿Ok? Esa es la fórmula que vamos a utilizar. Y observen estos ejemplos. Imagínense que esto de aquí es una puerta vista desde arriba. Haga de cuenta que usted está viendo una vista aérea desde arriba a la puerta. Entonces tengo varios tipos de fuerzas. Una que está a 90 grados, una que estaría exactamente en la línea. ¿Qué significa esto? ¿Cuántos grados sería aquí? ¿Quién me dice? ¿A cuántos grados está aplicada esta fuerza? Voluntarios. Fíjense, vea este ángulo. ¿Cuánto vale eso? 180. 180. 180. Ya, digamos que este está a 180. Esta está aplicada a 90. ¿Ya? Ahora usted, vamos a hacer solo la parte de aquí, seno de ese ángulo. Cuando se aplica exactamente a 90, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué es igual el seno de 90? ¿Quién me ayuda con ese resultado? Seno de 90 es igual a ¿cuánto? 1. 1. Y entonces aquí ya convenimos que está aplicado a 180 grados, porque yo mido así el ángulo, ¿no es cierto? O así también. 180. Ahora saquen, por favor, seno de 180 grados. ¿Cuánto es esto? 0. 0. Entonces, en estos casos, fíjese, del torque 1, cuando aplicamos nosotros la fórmula,
de fuerza por longitud, o en este caso, como existe un ángulo, tenemos que aplicar fuerza por este radio, que sería el ancho de la puerta, ¿sí? Por el seno del ángulo. Si usted multiplica 200 por 2, obviamente esto de aquí es 2, todos valen 2, ¿no es cierto? El ancho de la puerta. Y la fuerza aplicada en todos los casos es 200. Por lo tanto, habíamos dicho que si aquí el seno de 90 nos daba 1, el torque 1 quedaría igual a simplemente a 200 newtons por 1, que es igual a 200. Y el torque 2 en este caso de aquí, torque 2 igual a 200 por 0. Recuerden que nos salía el seno de 180 0, por lo tanto, no existe torque. Entonces, si ven, obviamente no existe torque porque para que exista torque, la fuerza aplicada tiene que estar o bien a 90 grados o bien casi, pero no a 80 grados, a 180 grados, perdón, ¿sí ven? Porque si no, no genero el giro, pues. ¿Qué significa? Usted intenta empujar la puerta desde este punto, no se va a girar, ¿sí? Entonces, estos son los dos primeros ejemplos, 90 grados y 180 grados, en este caso nos dio 1, que al multiplicarlo por esto de aquí, 200 por 2, en este caso me va a quedar a 200 por 2 sería 400, ¿no? En este caso, el torque 1 sería 400 newtons y el torque 2 sería 0 porque no existe brazo de palanca, ¿sí? Tiene que estar necesariamente así. Observemos ahora el torque 3, que lo único que se ha hecho es trasladar esta fuerza, en realidad que está aquí, se la ha trasladado para abajo, pero a final de cuentas su ángulo es 45 grados. Fíjese, 200 por el brazo de palanca, que es 2, es decir, por el R, el ancho de la puerta, que es 2, por el seno de 45 grados me dio este valor. Y usted lo puede comparar después. ¿Qué pasa con el torque 4? Y este también es otro interesante. Fíjese que la fuerza sí está un poco, digamos, inclinada, no está perfectamente horizontal, pero vean que está aplicado aquí. Imagínense que usted empuja en la bisagra. ¿Acaso logrará abrir la puerta si es que empuja desde la bisagra? La respuesta es que no. Yo tengo que aumentar este brazo de palanca, de pronto empujar por acá o por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí en el torque 4? Fíjese, brazo de palanca, su ángulo es irrelevante porque, ya le digo, no existe brazo de palanca. Es decir, el R viene a ser 0. Y si multiplico 0 por esto es 0 y 0 por esto es 0. Torque 0, no existe torque. Entonces, en casos donde el ángulo, fíjese, es 180 grados, y en casos donde la fuerza aplicada es justo en el punto de pivote, en el punto de giro, se anula el torque, no existe. Y ahí tenemos, obviamente, para el torque 5, ¿sí? 200 por 2, que es el ancho, por el seno de 120 grados. Y el último, obviamente, tendríamos 200 por 1. ¿Por qué por 1? Porque esta vez la fuerza está aplicada en la mitad de la puerta. Si todo vale 2, la mitad es 1. Entonces, 200 por 1 y por el seno de ese ángulo que se forma ahí, en este caso sería el de arriba, 130. ¿Sí? Veamos. Supongamos que tenemos la misma puerta, ¿sí? Y una persona con una fuerza 1 empuja justo en la mitad. En este caso, todo el ancho vale 4. La mitad es 2. ¿Sí? Y otra persona empuja. Fíjese que la una lo hace hacia acá y la otra lo hace hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces vamos a ver quién gana, si la fuerza 1 o la fuerza 2. La fuerza 1 lo hace a 90 grados y hacia abajo. Fíjese, y usted haga este ejemplo. Esta fuerza 1 generará un giro horario o antihorario. ¿Cuál es la respuesta? ¿Positivo o negativo? Esta fuerza 1 me genera un giro a favor de las manecillas del reloj, o sea, horario o negativo, o antihorario. ¿Hacia dónde gira? Observen aquí porque es importante. Horario, sí. Obviamente empujo hacia abajo, se va a mover así la puerta y eso es negativo. Y ahora observe la fuerza 2, en cambio, lo empuja hacia arriba y hacia la izquierda.
Por lo tanto, este giro va a ser así, hacia la izquierda, y eso es positivo. Habíamos dicho que antihorario será positivo. Entonces, lo que nos pide aquí es calcular cuál es el torque neto, o el momento de torque, su magnitud, dirección y sentido alrededor del punto O. Entonces, imagínense que esto es una puerta, como le digo, es el ejemplo más fácil. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a decir que todo movimiento antihorario va a ser positivo. Por lo tanto, este como se mueve hacia acá va a ser negativo y este como se mueve hacia la izquierda será positivo. Anoto mis datos. Tengo el valor de la fuerza 1, 10 newtons, ¿sí? El ancho de la puerta tengo 4 metros y la fuerza 2, 20 newtons. Me pide encontrar esa sumatoria, dirección y sentido. Esas son las incógnitas. Entonces voy a hacer una sumatoria de torques. ¿Qué es una sumatoria de torques? En este caso, sume el torque 1 más el torque 2. Pero tengo que determinar por separado. Primero el torque 1, luego primero el torque 2 y ahí sí puedo hacer la sumatoria. Aplico la fórmula, entonces observo que, como dije, en este caso, esta fuerza 1 me genera un giro hacia abajo o hacia la derecha, sí. Y eso, fíjese que es en contra de lo que yo dije que es positivo, por esa razón va menos de aquí. Fuerza 1 por longitud 1. La fuerza 1 sería menos 10 por el brazo de palanca, que es L, en este caso, es 2 metros, fíjese. Está a 2 metros de esta fuerza, ¿ya? Por esa razón aquí es 2 metros. Y por el seno de este ángulo, que sería 90 grados. Compruebe después las operaciones que efectivamente salga esto. Luego observo la fuerza 2. La fuerza 2, ¿por qué se hace seno de? ¿Sí? Por si no se han dado cuenta. Es decir, si tengo aquí 50 grados, ¿ya? Tengo aquí dos componentes, porque esa fuerza me genera un componente horizontal y un componente vertical. ¿Y cuál es la que en realidad genera torque? Ya nos dimos cuenta que este que está justo en la línea no genera torque. Lo que está haciendo es alando o empujando la puerta. La que sí genera torque es la componente vertical. Por esa razón, seno de 50 grados es igual al cateto opuesto, ¿se acuerdan? Entonces, por eso es la componente Y. ¿Ok? Hago esa aclaración de pronto si no se entendía. Entonces, torque 2 sería igual al valor de la fuerza 2, que es 20 newtons, que multiplica su brazo de palanca 2. Fíjese que en esta ocasión está, el punto de referencia siempre es este. Esa fuerza está aplicada a 2 más 2, es decir, a 4 metros. Entonces, 20 por 4 por el seno del ángulo. ¿Ok? En este caso, se acostumbra a utilizar este ángulo de acá, por ejemplo. ¿Sí? Seno de 130 grados. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Porque viene a ser el de la dirección. Se trabaja con la dirección. Entonces, ese valor me salió 61.3. Teniendo un sumatorio de torque final, torque 1, menos 20, perdón, y 61. Ahora, observemos las unidades. La fuerza está medida en newtons y la longitud está en metros. Entonces, ¿cuál es la unidad del torque? Newton por metro. También anótelo por ahí, no se voy a olvidar. Entonces, el torque final es 41.3 newton por metro. Finalmente, ¿en qué sentido se ha movido esta puerta? ¿Horario o antihorario? Observo aquí, me salió positivo. Y yo decía que todo lo que es positivo es antihorario. Entonces, ¿cuál ganó? Si quisiéramos verlo así, ganó la fuerza F2 porque esta es la que le jalaba en sentido antihorario. ¿Sí? Y hasta aquí la clase. Entonces, practique esos ejercicios el día viernes de la tutoría. Ya sabe que quien no esté obligado puede conectarse, hacer las preguntas que requiera, ¿sí? Y sobre todo pónganse a hacer el deber. ¿En qué consiste el deber? Les voy a mostrar de una vez. Es un ejercicio como el que acabo de hacer, en donde tiene usted una barra de 85 centímetros de ancho o de longitud y me pide calcular el momento de fuerza alrededor de este punto A. Si el ángulo vale, es decir, por eso tiene que hacer 1, 2, 3, 4 ejercicios aquí. Un ejercicio con
esas mismas unidades, pero con 90 grados, el otro con 55, el otro con 45 y el otro con 25. Desprecie el peso de la barra. ¿Qué significa despreciar? No tome en cuenta, ¿sí? No haga caso a eso. Aplique la fórmula y encuentre los respectivos torques. Juan y Pedro juegan con una puerta tratando de girarla. Es el mismo ejemplo que acabé de resolver, ¿sí? Pero esta vez a modo de juego. El uno empuja en un sentido, el otro empuja en otro sentido, cada uno tiene su propio brazo de palanca, etcétera. ¿Ya? La anchura de la puerta 220 me dice quién gana el juego. Entonces, usted tiene que hacer el esquema, ¿sí? Represente el esquema, un dibujo, algo así. Y la siguiente es, en esta figura, encontrar el momento de torsión resultante respecto a este punto A. Entonces, este punto A que vemos ahí va a ser hagan de cuenta que este va a ser como el, el- digamos, la puerta, ¿no es cierto? El punto de la puerta que no se mueve. Se va a mover este pedazo hacia arriba o hacia abajo y este pedazo también hacia arriba o hacia abajo, pero alrededor de este punto no se mueve. ¿Ok? Entonces tiene que usted encontrar el torque neto. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una fuerza de 45 con su brazo de palanca de 7. Una fuerza de 35 con su brazo de palanca de 4. Una fuerza de 60 con su brazo respectivo. Y al final tiene que ser una sumatoria. ¿Sí? Nada del otro mundo. Si hay dudas, como digo, las absolvemos el día viernes en la tutoría. Lo que voy a hacer, aprovechando el tiempo, es registrar su asistencia. ¿Sí? Mientras tomo la asistencia, pues si tiene por ahí anotado alguna pregunta, algo que no le quedó claro, me avisa porque todavía tenemos tiempo para aclarar, aclarar esas dudas antes de terminar con esta clase. Como digo ahorita, antes de que se me olvide, voy a tomar la asistencia. Estamos en la segunda hora. Ok. eh, Aguilar Quinatoa, Presente. Borja Linares, Buenas tardes, Inge, presente. Borja Yumitaxi, Presente. Caicedo Carmen, está retirada ya, ¿no? Cando Gaibor, Buenas tardes, Inge, presente. Carrillo Nasimba, Carvajal Argüello, Buenas tardes, presente. Castillo Carrión, Presente. Ceballos Ruiz, Cuji Morocho, Presente. Chicaiza Huachambosa, Tardes. Chicaiza Paste, Presente. Chiluisa Yumitaxi, Presente, buenas tardes. Chulde Chaposcal, Buenas tardes, presente. De los Santos Suárez, Presente. Flores Wilcapi, Buenas tardes, presente. Galarza Olvera, Buenas tardes, Inge, presente. Garcés Jerez Tiffany, Presente. García Lomia, Presente. Garófalo Albán, Presente. Gavilanes Durán, Presente, Inge. Guamán Ramos, Buenas tardes, presente. Guillín Tixi, Presente, buenas tardes. Hermenegildo Reyes, Presente. Isa Umbajín, Presente. Morales Albán, Presente. Morejón Pérez, Buenas tardes, presente. Murquecho Cando, Presente, buenas tardes. Núñez Alvarado, Presente, buenas tardes. Ortiz Rivera, Buenas tardes, dicen presente. me salté de Oñate Tolombo, Presente, Lison, buenas tardes. Pasto Quinaloa, Presente, Inge, buenas tardes.
Puma Pasto, Presente, Inge, buenas tardes. Quinche Ochoa, Presente, buenas tardes. Quispe Quispe, Presente, buenas tardes. Ramírez Aguilar, Silva Barragán, tampoco, Talagua Sogue, Buenas tardes, ingeniero presente. Danicuchi León, Buenas tardes, presente. Taris Mugicha, Buenas tardes, Inge, presente. Tibán Mocosita, Buenas tardes, presente. Tirado Martínez, John, Buenas tardes, Inge presente. Ulloa Castillo, Buenas tardes, presente. Veloz Camacho, Presente, buenas tardes. Veloz Guevara, Buenas tardes, Inge, presente. Yepes Mancero. Buenas tardes, presente. Listo, entonces son todos. Voy a registrar también la asistencia docente. Entonces, por favor, necesito escuchar si está claro con todo lo que se ha explicado en esta clase y la tarea que tienen que realizar. Buenas ¿Se tardes, Lisa, ¿me entendió? podría poner asistencia, por favor? ¿Y qué pasó? ¿Que no estuvo atenta? Tuve un Eh, inconveniente en mi casa, perdón. ok, precisamente por eso estoy tomando la asistencia después, porque se conectan y dejan ahí que siga, ¿sí? No les exijo la cámara encendida, pero sí se exige que estén atentos a la clase. Entonces, por favor, estar atentos en todo momento, ¿sí? Por eso Dice, precisamente ¿será que me al puede poner final, a mí también, por favor? sí, por esta clase les voy a poner. La próxima, si ya acabo de tomar De lista varios. y no han respondido, pues lo siento, ¿no? Ya dicen, gracias. Listo. Respecto a la clase, por favor, ¿está claro todo lo que se ha explicado? ¿Necesitan alguna aclaración? Todavía tenemos tiempo, ojo. Sí, es importante escuchar que está claro o que no está claro, ¿sí? Pero no está bien estar en silencio. Necesito, por favor, que me digan. ¿Se entendió? Licenciado, yo le tengo Oh, una pregunta. sí, Con respecto a lo de la fuerza normal, ¿siempre pasa por el eje Y, por decirse? O sea, no se descompone en fuerza normal en X ni en fuerza normal en Y. sí, la fuerza normal siempre apunta de manera perpendicular al objeto. Es decir, si es que el objeto está, por ejemplo, en este plano horizontal, la perpendicular sería 90 grados, es decir, hacia arriba. Si está inclinado, fíjese, 90 grados hacia arriba del objeto. Siempre apunta hacia arriba del objeto, independientemente de si está inclinado o no. Por esa razón, tengo que yo hacer la descomposición de fuerzas. Eje X, eje menos Y hacia arriba, obviamente, eje Y. Si hago la descomposición de fuerzas aquí en este que está inclinado, la normal siempre apunta hacia el eje Y positivo. ¿Y se da cuenta? No importa la inclinación, pero el peso sí. Fíjese cómo el peso siempre va hacia abajo, pero al estar inclinado, este sí necesita descomponerse en sus componentes rectangulares. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Con toda confianza, como digo, aquí estamos para aprender. Lo peor es que pueden hacer es quedarse callados y llegar al examen y obviamente fallar porque no entendieron algo, ¿sí? Entonces pónganse a hacer la tarea, revisen el archivo de lectura y si es necesario, como digo, conéctense a la tutoría del día viernes a las 10 de la mañana y con gusto pues se les dará alguna explicación, algún ejercicio adicional. Si no hay nada más, entonces jóvenes quedamos hasta aquí. Muchas gracias por su asistencia. Hasta luego.